Adelante. ¿Estamos listos, Ivonne? ¿Listos? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia en este espacio. Y bueno, vamos a comenzar con este breve seminario sobre la importancia de algún conocimiento básico en psicopatología para la práctica del coaching, desde nuestro modelo llamado interacciones primordiales y sus herramientas prácticas, que son la psicoterapia primordial y el coaching primordial. Cualquier cosita, Ivonne, usted me avisa si hay algún detallito técnico y vamos a comenzar entonces. Claro que sí, maestro. Adelante. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo es en la actualidad la relación entre la psicoterapia y el coaching? ¿Y hasta qué punto es esta una discusión científica y profesional? ¿O lo que está interviniendo acá es una serie de factores de celos, de territorialidad, de prejuicios, de confusión de roles, de falta de conocimiento de una profesión acerca de la otra? Es decir, que la pregunta que nos tenemos que hacer para iniciar este tema es si podemos realmente abordar el tema de la relación entre la psicoterapia y el coaching, más allá de estas cuestiones que son básicamente emocionales, que tienen que ver fundamentalmente con los celos entre profesiones que comparten algunos territorios, ¿sí? Desde una mirada inicial, simple, podríamos decir que el ámbito en el que trabajan el coaching y la psicoterapia son claramente diferenciables. Es decir, como que el coaching trabajaría en el ámbito de las organizaciones, mientras que la psicoterapia trabajaría en el ámbito del consultorio y la práctica hospitalaria. Sin embargo, si más allá del espacio físico, del lugar en el cual operan estas distintas prácticas, tratáramos de pensar en términos de cuál es la búsqueda, cuáles son los objetivos del coaching y la psicoterapia, podríamos decir que el coaching apunta al desarrollo personal, a la liberación de potencialidades, mientras que la psicoterapia está abocada al tratamiento de trastornos de personalidad. Es decir, los coaches trabajarían con personas sanas y los psicoterapeutas trabajarían con casos de patología. Es decir, hasta acá todo parece muy simple, la psicoterapia tiene sus ámbitos, sus objetivos, y el coaching tiene los suyos. Sin embargo, la cosa no es tan simple como parece. Si en lugar de hablar del coaching en general o del coaching organizacional, hablamos del life coaching o del coaching de vida, y si en lugar de hablar de la psicología clínica, del trabajo terapéutico en hospitales, hablamos de la psicología organizacional, de la psicología laboral, de la psicología humanística, del movimiento del potencial humano, de la psicología transpersonal, de la psicología integral, ahí vemos que los ámbitos se empiezan a solapar. Es decir, no están tan diferenciados el coaching de la psicoterapia, sino que comparten muchos territorios que pasan a ser comunes. Entre el desarrollo personal, en tanto liberación de potencialidades, y el trabajo con los trastornos de personalidad, hay una zona gris, donde no es tan fácil distinguir un elemento de otro. Y esto tiene que ver con lo que es la resolución de bloqueos emocionales y trabajo con la sombra. Es decir, para que exista desarrollo personal, en algún momento tenemos que trabajar también con aquello que está impidiendo este desarrollo. Tenemos que trabajar con la sombra, con lo desconocido, con los aspectos no asumidos de la personalidad. Y cuando entramos en este espacio, estamos en una zona intermedia donde el desarrollo personal y la psicoterapia, donde la liberación de potencialidades y los trastornos de personalidad se empiezan a mezclar. Ya aquí no es tan difícil hacer la distinción
entre el coaching de vida, el life coach, y, por ejemplo, ciertas formas de psicoterapia. Y además de estas zonas grises, hay otras zonas que son muy luminosas, que es, por ejemplo, la búsqueda de trascendencia, cuando ya nuestros clientes, nuestros consultantes, no simplemente están buscando liberarse de patrones negativos, sino que están buscando un desarrollo superior, trascendente de su propia personalidad. Es decir, entonces, que si pensamos en términos de un trabajo integral con personas, vamos a ver que estamos incluyendo muchos más temas que simplemente el trabajo con potencialidades o simplemente el trabajo con trastornos. Si queremos hacer un trabajo integral, tenemos que asumir la importancia de la resolución de los trastornos de personalidad, la resolución de bloqueos emocionales, el trabajo con la sombra, las relaciones interpersonales, que son un tema fundamental tanto en el coaching como en la psicoterapia, el desarrollo personal, la liberación de potencialidades e incluso la búsqueda de la trascendencia. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que desde un enfoque integral, desde un trabajo completo con seres humanos, las diferencias entre ciertas formas de coaching, como el psicoanálisis o la práctica hospitalaria, son muy evidentes. Es decir, coaching organizacional, su práctica de psicología clínica en un hospital, son absolutamente inconfundibles. Pero al trabajar desde un enfoque integral, el coach se acerca mucho a la tarea de un psicólogo humanista, de un psicólogo transpersonal, de un psicólogo integral. Es decir, si queremos hacer un trabajo realmente completo que abarque todas las dimensiones del ser humano, lo mental, lo energético, lo corporal, lo emocional y la trascendencia, nos vamos a encontrar con que hay territorios en los cuales se pisan el coaching y la psicoterapia. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo nos diferenciamos del psicólogo y del sacerdote en la práctica del coaching? Y ahí es importante empezar a establecer algunas distinciones que pueden ser muy esclarecedoras. En primer lugar, para llevar adelante la profesión del coach, es importante superar algo que lamentablemente tiene un gran avance, y enseguida cuando empecemos con psicopatología vamos a profundizar en este tema, que es una tendencia a la psiquiatrización de la vida cotidiana. Esto es algo que pasa en muchos campos de la medicina. Quizás uno de los más evidentes es el nacimiento, ¿sí? Ya no hablamos más de nacimiento, no hablamos más de alumbramiento, sino que hablamos de parto. Es decir, un fenómeno natural que es parte de la vida ha sido patologizado, se lo ha convertido prácticamente en una intervención quirúrgica. Cuando una mujer piensa en dar a luz, piensa en una sala de operaciones, piensa prácticamente en una sala de cirugía, no en un fenómeno natural. El avance de la industria farmacéutica, vamos a analizar un poquito más esto enseguida, ha implicado este fenómeno preocupante, lamentable, que es que temas que hacen parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos se han patologizado, se han convertido en enfermedades. Esto, lamentablemente, tiene un trasfondo muy grave, y es el hecho de que cuando una conducta se patologiza, y en ese momento empezamos a hablar de un negocio multimillonario que es el que sostiene esta tendencia a definir como patologías, e incluso como patologías graves, fenómenos que son naturales. Otro ejemplo es la menstruación, ¿sí? Ya ha dejado de ser un ciclo natural y se habla permanentemente de trastornos menstruales que ameritan medicación. Para ejercer coaching nosotros tenemos que trabajar en contra de este movimiento que patologiza, que psiquiatriza las conductas humanas. Otro elemento importante es que no todo bloqueo emocional implica patología. Todos los seres humanos padecemos de bloqueos emocionales. Por más trabajo personal que hagamos, nunca vamos a alcanzar a una absoluta fluidez de nuestra vida emocional, ¿sí?
son muchas las emociones, son muy complejas, no es simple hacernos cargo de todas ellas, y de alguna manera siempre hay alguna emoción con la que nos cuesta convivir. Hay personas que tienen dificultades con la agresividad, otras con la tristeza, otras con la sexualidad, otras con la trascendencia, o sea, les cuesta conectarse con su profunda necesidad interna de alcanzar una visión trascendente de la vida. Es decir, hay muchas emociones y no todos sabemos hacernos cargo y fluir con todas. Otro elemento importante es que sombra no es sinónimo de maldad, ni de enfermedad, ni de patología. Todos los seres humanos tenemos sombra y la sombra es siempre un efecto secundario de la luz. O sea, a veces a mayor luz hay mayor sombra. Por lo tanto, también es importante asumir que el trabajo con la sombra es parte de nuestra naturaleza, no es un hecho médico, no es un hecho psiquiátrico, ni siquiera es un hecho psicoterapéutico. La psicoterapia debe incluir el trabajo con la sombra, pero esto no significa de que todo encuentro con la sombra amerite una psicoterapia. ¿Sí? Todos tenemos un lado oculto que nos cuesta reconocer, del cual nos cuesta hacernos cargo, del cual padecemos y hacemos padecer a los que nos rodean, y esto no implica necesariamente patología. Y por último, es importante reconocer que trascendencia no es sinónimo de religión. La religión es un aspecto, es un dominio de la vida que está a cargo de los religiosos, de sacerdotes, de personas que reportan a un sistema de creencias, a una fe, a un dogma, buscan gente para que participe de este mismo sistema y piensan y actúan y aconsejan en función de un determinado paradigma. La espiritualidad, por el contrario, no tiene nada que ver, puede estar relacionada, pero no tiene nada que ver con creencias, no tiene nada que ver con dogmas, no tiene que ver con mitología, sino que es una necesidad intrínseca del ser humano. Todos de una u otra manera, incluyendo ateos, agnósticos, estamos en búsqueda de un sentido profundo, de un sentido trascendente de nuestra vida. Y esto tiene que ser honrado y no confundido con la tarea religiosa, por ejemplo, del sacerdote. Es decir que desde una mirada integral, el futuro de nuestra profesión tiene que estar claramente distinguido del trabajo con la patología. El trabajo como coaches, que se acerca mucho al trabajo de un psicólogo humanista, de un psicólogo transpersonal, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con desarrollar cada vez más nuestra capacidad de encuentro humano, tiene que ver con el desarrollo psicosocioambiental, aprender a vivir con nosotros mismos, aprender a vivir con los otros, aprender a convivir con el ambiente, algo de lo cual depende la supervivencia de nuestra especie, y tiene que ver con el desarrollo de todas las inteligencias, la inteligencia emocional, existencial, social, ecológica o ambiental, y la inteligencia espiritual. Cuando nos enfocamos en esta mirada que va hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, no hacia la curación de la enfermedad, entonces se nos abre un panorama mucho más claro para los coaches, mucho más simple de distinguir. Sin embargo, tenemos que asumir que desde un enfoque integral, la psicología y el coaching se encuentran en zonas grises. Necesariamente el psicólogo y el coach se van a encontrar en espacios, en territorios, en objetos de estudio y en algunos casos en métodos que tienen una profunda relación entre sí. La pregunta entonces es, ¿pueden convivir profesiones y profesionales que comparten objetos de estudio, que comparten ámbitos de trabajo? ¿Pueden convivir profesiones y profesionales que tienen que trabajar en territorios que en muchos casos son comunes? Lo cierto es que en la experiencia humana esto ocurre y la convivencia es posible. Los ingenieros conviven con los arquitectos y aunque ambos se dediquen a construir casas, tienen clara cuál es la obligación, la responsabilidad y los conocimientos de cada uno. Los traumatólogos conviven con los kinesiólogos. No hay una anatomía y una fisiología que estudien los traumatólogos y una anatomía y fisiología que estudien los kinesiólogos. El cuerpo humano es uno solo.
y ambos tienen el mismo objeto de estudio y comparten espacios en una clínica, en un hospital, en un instituto de traumatología. Médicos y kinesiólogos comparten, pero tienen claras sus diferencias y sus roles. Los otorrinolaringólogos conviven con los fonoaudiólogos, los notarios conviven con los abogados, los periodistas con los cronistas, los escritores con los guionistas, es decir, hay una larga lista de profesiones que comparten territorio, que comparten espacios y que conviven en armonía porque sus funciones están diferenciadas, aunque el espacio de trabajo sea el mismo y el objeto al cual se dedican es el mismo. Recordemos esto, la anatomía humana es la misma que estudia el traumatólogo y que estudia el kinesiólogo. Por eso cuando nosotros desde nuestro modelo hablamos del coaching y la psicoterapia primordial, muchas personas nos critican, nos dicen que estamos confundiendo las cosas. Nosotros respondemos con mucha claridad. La mente humana es una y la misma. El psicoterapeuta y el coach van a tener distintas tareas, pero comprender la mente humana, comprender la conducta humana, es un ámbito que perfectamente pueden compartir. No hay un ser humano para el coaching y un ser humano para el psicólogo. El ser humano es uno, es una unidad y puede ser estudiada y además se pueden enriquecer mutuamente el psicólogo y el coach desde sus diferentes miradas. Ahora bien, la existencia de estas zonas grises implica un gran desafío, fundamentalmente para el coaching, que es una disciplina mucho más nueva que la psicología. Y este desafío tenemos que asumirlo como coaches, tenemos que asumirlo como escuelas de formación de coaching y especialmente tenemos que asumirlo aquellos que compartimos estas profesiones, es decir, que tenemos formación como psicólogos, como psicoterapeutas, como docentes y como coaches. Y afortunadamente somos muchos los que compartimos todas estas disciplinas y podemos juntos trabajar para sintetizar, integrar y al mismo tiempo poder diferenciar. El desafío más importante que tenemos a la hora de asumir estas zonas grises entre la psicoterapia y el coaching es la necesidad urgente de jerarquizar la formación de los coaches. Los kinesiólogos pueden convivir con los traumatólogos cuando están verdaderamente capacitados, cuando no son improvisados, cuando no se han formado en un fin de semana, sino que han hecho verdaderamente una carrera que los habilita para entender el cuerpo humano en la salud, en la patología y para poder trabajar juntos desde las distintas capacitaciones que cada uno ha tenido. Cumplir, hacernos cargo de este desafío, sobre todo aquellos que formamos coaches, implica trabajar para definir el rol profesional, el ámbito de trabajo y las incumbencias del coaching. Una tarea pendiente que es comprensible por la juventud del coaching es legalizar la profesión del coaching en todos los países. Es decir, el coach tiene que ser un profesional matriculado, tiene que tener una licencia oficial. A esto esperemos llegar en la medida en que se regularice y se legalice el trabajo del coach. Tenemos que honrar e integrar los avances de la psicología sin confundir ambas disciplinas. Yo hablaba en un comienzo de los prejuicios que hay. Hay muchos coaches que sienten un recelo, que sienten una desconfianza hacia la psicología. Entonces, imaginémonos un kinesiólogo que tiene recelo del anatomopatólogo o del traumólogo o del traumatólogo y que por lo tanto no está interesado en el estudio del cuerpo humano. Nos parecería una aberración. Entonces, un coach que no se empape de los últimos avances de la psicología, especialmente de aquellas escuelas que se acercan a la mirada del coaching. Yo no creo que un coach deba estudiar psicoanálisis, por ejemplo, pero sí tendría que conocer psicología humanística y transpersonal, que es la psicología más cercana al coaching porque trabaja para el desarrollo personal, no para la patología exclusivamente. Entonces, tenemos que acercarnos, tenemos que aprender y tenemos que enseñarnos mutuamente, los coaches y los psicólogos. Tenemos que evitar las formaciones express. Es verdaderamente preocupante que cada vez aparezcan más y más escuelas
que certifican a las personas como coach, cuestión de un fin de semana, en cursos que son 100% e-learning. Nosotros no tenemos nada en contra de la tecnología, del e-learning, todo lo contrario. Nosotros tenemos una plataforma de e-learning, pero el modelo en el cual trabajamos es el blended learning. Una formación en coaching incluye muchos elementos teóricos que pueden ser perfectamente aprendidos por internet, pero necesariamente implica también una formación presencial. Un coach no puede formarse como tal si no tiene muchas horas de práctica observada, donde un profesional con mayor experiencia está frente a su trabajo, le hace devoluciones, le brinda feedback para que él comprenda cuáles son sus capacidades y sus limitaciones. Entonces, para nosotros es fundamental que podamos distinguir entre estas capacitaciones express, baratas, rápidas, fáciles, que lamentablemente cada vez hay más, y las escuelas serias de coaching que brindan muchas horas de trabajo personalizado y presencial, que afortunadamente también hay varias y muy serias que están haciendo un trabajo para legitimar y jerarquizar el trabajo del coach. Y también es muy importante asumir que el coach, si bien no va a trabajar con personas que presenten patologías, necesita tener un conocimiento básico en su práctica de psicopatología que le permita responder a la siguiente pregunta. Esto es lo que tiene que saber un coach acerca de psicopatología. Los rasgos de personalidad y las conductas de este consultante, de este coachee que tengo frente a mí, pueden causarle daño físico, emocional o moral a esta persona, a otras. Cuando nosotros sospechamos que los rasgos disfuncionales de esta persona pueden desembocar en conductas autodestructivas o heterodestructivas, ya sea a nivel de daño físico, de daño emocional o de daño moral, necesariamente tenemos que cuestionarnos que esta persona puede necesitar psicoterapia e incluso medicación. Y tenemos que tener elementos básicos que nos permitan intuir, detectar estas situaciones y derivar. O sea, yo considero, y esto lo enseñamos en nuestro modelo, que todo coach debe contar con un psicólogo y con un psiquiatra de confianza al cual pueda derivar a sus consultantes cuando el trabajo requiere psicoterapia en lugar de simplemente coaching. Con esto tenemos más o menos cerrada la primera parte, que es esta introducción acerca de cómo es la relación entre la psicoterapia y el coaching. Me gustaría, Ivonne, entonces, si hay preguntas antes de pasar a la segunda parte, que por favor me las compartan. Claro que sí, un segundo. Tenemos aquí una pregunta de Marco. Muchas gracias, estimado Daniel. En medio de una sociedad que tiende a la patologización de todo lo que no cumple con sus estándares establecidos, ¿cómo podemos como coaches ayudar a los padres y madres a fomentar procesos que potencien la diversidad y creatividad saludable de sus hijos, cada uno único y asombrosamente particular? Hola Marco, qué hermosa tu pregunta, porque estás trascendiendo incluso el ámbito del coaching y nos has llevado al ámbito de la educación, que es precisamente un ámbito en el que yo siento que los coaches que no tenemos esta tendencia a la patologización, a la psiquiatrización tan marcada, podemos ser muy útiles. Lamentablemente aquí hay que hacernos cargo de algo muy grave, y esto lo digo como profesor universitario de grado y de posgrado en psicología, y es que no en todos los países, no en todas las universidades, pero sí aquí en la Argentina, muy marcadamente, hay una tendencia ya en la formación del psicólogo, ni hablar en la formación del psiquiatra, de patologizar la vida cotidiana. Si ustedes le preguntan a cualquier psicólogo egresado de una facultad de psicología argentina, ¿qué porcentaje de la población humana padece una enfermedad mental? Es probable que le responda que el 99 o el 100%. O sea, para ciertas escuelas de psicología, todos somos
neuróticos. Como bien lo sabe cualquier epistemólogo, cuando una categoría abarca al 100% de la población, pierde su sentido, ya deja de ser una distinción. Si todos somos así, es una categoría que no me dice absolutamente nada. Entonces, llevar la mirada de la psicología humanística, de la psicología transpersonal, de la psicología integral, en nuestro caso del coaching primordial, que trabaja en el crecimiento, al ámbito de la educación, es una tarea en gran parte pendiente y tiene que ver justamente con la jerarquización de nuestra profesión. Cuanto más jerarquicemos nuestra profesión, más vamos a ser escuchados en los ambientes educativos desde esta mirada que al no patologizar, que sería el aspecto negativo, es decir, dejar de hacer esto, nos invita a hacer algo que tú insinuaste muy bien en tu pregunta, que es empezar a celebrar la diversidad. En el caso de la psicología transpersonal, este es un tema fundamental. O sea, la cantidad de personas que tienen profundas inquietudes espirituales o que en algún momento han experimentado lo que en psicología transpersonal se llama una emergencia espiritual, es decir, han accedido a una dimensión trascendente de sí mismos o de la realidad y han sido mal diagnosticados como psicóticos y están padeciendo a veces en una institución hospitalaria, no se les ha dado ninguna contención para que procuren entender esta experiencia espiritual que han tenido. Y en muchos casos han sido medicados, es decir, se ha abortado un despertar espiritual con medicación. Nos está hablando de la urgencia de llevar esta mirada que honre, que celebre la diversidad, que nos muestre que hay muchas opciones, muchas maneras de ser sanos, de ser normales. La psicología está trabajando en este sentido, pese a su tendencia patologista. Cuando yo estudié psicología, hace ya muchos años atrás, la homosexualidad era una perversión, es decir, todo homosexual era un perverso, era un enfermo mental. Hoy esto resulta aberrante, hoy hablamos con toda naturalidad del derecho de las personas a elegir su identidad sexual. Es un ejemplo entre muchos otros. Esto significa de que hay un movimiento en este sentido de lo que tú estás planteando, pero yo considero que los coaches que tenemos una forma más libre de esta psiquiatrización, tenemos que cumplir un rol fundamental. Pero volvemos a lo mismo. Requerimos de una formación sólida que nos permita por lo menos detectar que no es lo mismo una experiencia mística que un delirio místico, que no es lo mismo que una persona tenga una mirada intuitiva, artística, no racional de la realidad, que un enfermo mental que tiene una mirada irracional de la realidad. Es decir, todo lo que implica el desarrollo del hemisferio derecho, de la creatividad, de la intuición, son elementos que tenemos cada vez que honrar y jerarquizar más, y creo que los coaches que tenemos una formación menos prejuiciosa en ese sentido, podemos cumplir un rol fundamental. Muchas gracias por tu pregunta, Marco. Realmente me parece muy, muy inspiradora. ¿Alguna otra, Ivonne? No, por el momento ninguna. A ver, sí, ya llegó otra. Gustavo Adolfo nos dice, en el escenario de las emergencias psicoespirituales, algo muy propio de la psicología transpersonal, ¿qué se puede esperar de un coach transpersonal integral? Bueno, se puede esperar mucho, Gustavo. Muchas gracias por tu pregunta. Un coach transpersonal bien formado, que ha estudiado en una institución seria, que no ha hecho un curso simplemente de unos pocos días, va a tener herramientas básicas, tanto para hacer una distinción entre una experiencia psicótica, entre un delirio místico y una experiencia espiritual legítima. Y además, por lo menos en nuestra escuela, nosotros dentro de nuestras certificaciones tenemos una certificación en meditación, es decir, el coach transpersonal aprende herramientas concretas, no solo para distinguir la patología de la salud, sino para propiciar el desarrollo transpersonal de las personas. Es decir, un coach transpersonal honra, legitima y propicia que las personas vayan más allá de su pequeño ego, de su personalidad social, de su máscara, diría Jung,
y que conozcan su inconsciente transpersonal y que se atrevan a través de elementos concretos hacia la trascendencia, hacia el conocimiento más profundo de sí mismas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Ivonne, o continuamos? Tenemos una más, dos más. Y ya con esto cerramos este bloque. Hola Daniel, gracias por compartir tan importante información. ¿Podrías por favor compartir con nosotros algún caso de ejemplo donde se vean las distinciones sobre psicopatología? Cuando empecemos la segunda parte, vamos a tocar este tema, así que te pido un poquito de paciencia. Ok, y la última que tenemos, de Claudia. ¿Cómo podría definirse lo espiritual desde el punto de vista científico? Muy bien. Bueno, esa pregunta da casi para otra conferencia. De hecho, a nosotros nos lleva muchas horas en la formación poder esclarecer esto. En primer lugar, yo te sugeriría la lectura de uno de mis libros, en especial El vínculo primordial, donde dedico cientos de hojas a este tema, que es un tema muy, muy delicado. Para decirlo muy sintéticamente, hay dos formas de concebir la espiritualidad. Hay una espiritualidad ligada a las creencias, a los mitos, a los dogmas, a las exigencias de fe, y ese tipo de espiritualidad más religiosa, digamos, muy difícilmente se pueda poner de acuerdo con la ciencia. Pero hay otro tipo de espiritualidad que tiene que ver con las prácticas contemplativas, es decir, donde no hay que aferrarse a un sistema de creencias, sino hacer un trabajo experimental, científico, de autoexploración, a través de métodos empíricos, muchos de los cuales tienen milenios de antigüedad y han probado su eficacia. Es decir, estamos hablando de lo que la ciencia exige, que es metodología, empirismo, práctica y experiencias previas de una comunidad que verifique el resultado del trabajo. Entonces, cuando entendemos la espiritualidad desde esta mirada empírica, como una práctica, como una dedicación sistemática, donde hay modelos, donde hay metodologías, donde hay paradigmas que sostienen la práctica y que hay una comunidad que evalúa los resultados, entonces con ese tipo de exploración considero que la ciencia no tendría tantos conflictos. Además de que ya hay una enorme cantidad de científicos, en otro de mis libros, que se llama Meditación Orgánica, refiero a la cantidad de experiencia clínica que se está haciendo acerca de las consecuencias que tiene la meditación. Incluso ya se está estudiando en la estructura del mismo cerebro, ya no solo en el funcionamiento, en los cambios éticos, morales, emocionales de las personas, que hace siglos que se han verificado a través de la meditación, sino que ya se está viendo cómo la estructura de nuestro cerebro, distintas zonas del cerebro que tienen que ver con el equilibrio, con el centramiento, con las conductas pacíficas, con la capacidad de encuentro, están empezando a cambiar. Entonces, afortunadamente, cada vez están más cerca la ciencia y la religión, no prejuiciosas, no fundamentalistas, no fanáticas, sino la ciencia y la religión que están dispuestas a explorar. Esto se ve también en la física, hasta en el mismo Vaticano hay un observatorio científico donde hay sacerdotes que son físicos cuánticos, que están explorando la relación entre la física y la teología. Es decir, no es fácil, esto ha llevado milenios, ha cobrado vidas incluso, pero estamos avanzando a una integración. Listo. Seguimos entonces. Así es. Bueno, Quien guste escribir bien. alguna pregunta, yo aquí estoy al pendiente. Continuamos. ¿Cómo no? Tú me dices, Ivonne, si ves alguna pregunta que amerite que hagamos una interrupción, con todo gusto, para que esto sea lo más dialogado posible. ¿Sí? Claro que sí, maestro, gracias. Bien. Vamos a ver entonces cómo podemos hacernos cargo de esta pregunta clave, que tiene que ver con la formación del coach. Es decir, cuando los rasgos de personalidad, las actitudes, los patrones, las conductas de una persona pueden resultar dañinas, física, emocional o moralmente para ella misma o para las personas que la rodean en los distintos ámbitos. Aquí nos vemos entonces en la necesidad de hacer al menos una breve introducción a la psicopatología con referencia al coaching desde este modelo que es la teoría que sostiene al coaching primordial, el modelo de las interacciones
primordiales. Como les decía recién, las personas que deseen conocer esto en profundidad pueden recurrir a uno de estos libros que es El vínculo primordial. De más está decir que la psicopatología es una especialidad que lleva años de formación y que requiere sobre todo de práctica clínica, es decir, práctica hospitalaria, de residencia, donde realmente conocer la patología. Pero nosotros de ninguna manera estamos buscando que un coach se convierta en un psicopatólogo. Para eso están los psiquiatras, los psicólogos clínicos. A nosotros lo que nos interesa es brindarles un panorama muy general con el objetivo de que el coach pueda aprender la herramienta de trabajo del coach es el mismo. No es el lenguaje, es el mismo, es decir, su propia sensibilidad. Si nosotros podemos saber cuándo se prende una lucecita roja dentro de nuestra propia emocionalidad al estar frente a una persona con características psiquiátricas, psicopatológicas, entonces vamos a estar en condiciones de saber cómo diferenciar qué necesita una u otra persona. O sea, este es el objetivo de esta pequeña introducción que vamos a hacer. A la hora de entrar en esto, vamos a tener que enfrentar dos grandes retos fundamentales, ¿sí? El primero es la complejidad de la mente humana, es decir, del objeto de estudio que vamos a abordar. Y tenemos que tener mucho cuidado con las miradas excesivamente simplificadoras y asumir que la mente sana es un misterio, que la mente trascendental, las dimensiones más profundas, superiores de la mente, son un misterio, y que la mente con trastornos, con patologías, también es un misterio. Es decir, ya sea que trabajemos con gente sana, con gente que padece una patología o con gente superior, normal en su desarrollo, estamos enfrentándonos a enormes misterios. El cerebro y la mente humana son los elementos más complejos del universo. En esto están de acuerdo tanto los físicos como los psicólogos. De hecho, nuestro cerebro es el que investiga al cosmos. Un físico cuántico investiga el universo desde su mente. Por lo tanto, el estudio de esa mente, que es la que estudia el universo, es algo profundamente misterioso, trascendente, y esto significa que hay que entrar a esto con mucho respeto. Y otro elemento muy desafiante es que en psicopatología existen muchos enfoques. Desde la psiquiatría organicista, desde esta mirada del determinismo biologista, donde todo parecería estar condicionado por los genes, algo que la epigenética está desafiando. No quisiera entrar acá porque es muy complejo, pero ya sabemos que los genes no son algo tan inamovible que determina para siempre nuestra vida. El conductismo, que plantea que la mente es prácticamente un sistema de reflejos y que el inconsciente es una caja negra donde uno no puede entrar y no tiene sentido estudiarlo. El psicoanálisis, que se asienta fundamentalmente en la evolución psicosexual y cae muchas veces en un determinismo psicologista, es decir, la forma en que fuimos educados sexualmente en los primeros 7 años de vida va a determinar toda nuestra vida. Las teorías sistémicas, que no se preocupan tanto del individuo, sino que lo ven como un emergente del grupo, como un emergente de un sistema, y por lo tanto trata de entender las dinámicas de ese sistema. El existencialismo y la psicología humanista, que se ocupan sobre todo de las patologías que tienen que ver con la falta de sentido, con el vacío existencial, con la sensación de que nuestra vida no va hacia ningún lado. La psicología transpersonal, que considera que la falta de trascendencia, de encontrar una dimensión superior en la vida, es también causa de patología. La psicología integral de Ken Wilber, que nos plantea los enormes desafíos de la evolución de la conciencia humana, de cómo podemos trabajar para que el ser humano evolucione hacia niveles superiores de conciencia. Nuestro propio modelo de interacciones primordiales, que habla de una herida básica que los seres padecemos por el solo hecho de ser humanos y que determina de alguna manera la forma en que vamos a desarrollarnos en el futuro, que habla de la importancia de la relación entre estas dos mentes que se asientan en nuestros dos hemisferios cerebrales, la conciencia masculina, la conciencia femenina,
la importancia de armonizar estas dos grandes miradas de la realidad. Es decir, hay una enorme cantidad de enfoques y cada uno ha hecho su aporte. Ninguno de estos enfoques puede ser descartado, pero sí es importante saber que todos son parciales, es decir, que necesitamos buscar la forma de integrarlos, de ver qué ha descubierto cada uno que sea más valioso. Como dice mi amigo Ken Wilber, hasta un reloj roto da bien la hora 2 veces por día. Es decir, que todos estos modelos tienen algo para enseñarnos y todos tienen que ser tenidos en cuenta. Y además existe algo muy de moda desde hace algunos años, que es este famoso manual, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, el famoso DSM. Este es un manual de trastornos psiquiátricos que lamentablemente ha tenido una enorme influencia en este movimiento hacia la psiquiatrización de la vida cotidiana, la patologización de la vida cotidiana, la definición de fenómenos que son absolutamente normales, estadística e incluso clínica y teóricamente, pero se los ha patologizado. Aquí tengo que destacar el trabajo de este señor Allen Frances, que fue un director de este trabajo y que sin embargo con el tiempo ha terminado planteando que el DSM es una de las principales causas de esta inflación diagnóstica, es decir, de empezar a ver patologías por todos lados, lo cual al parecer, incluso ya hay juicios donde esto se ha demostrado, ha estado financiado por la industria farmacéutica. Es decir, la industria farmacéutica le ha pagado a psiquiatras para que prácticamente inventen enfermedades que le den sentido a determinada droga que se ha creado. Cuando yo era chico, hace mucho tiempo, había niños traviesos. Ahora hay niños hiperkinéticos a los cuales hay que medicar con Ritalin. Es decir, esto puede dar enorme cantidad de enfermos. Entonces, como dice este señor Francis, la industria farmacéutica está causando más muertes que los cárteles de la droga. Y esto es estadístico. Entonces, nosotros especialmente como coaches que no estamos tan contaminados por esta mirada patologista, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esta tendencia y esto además va a legitimar nuestra profesión. Entonces nosotros, para hacer un enfoque más simple de la psicopatología, vamos a tratar de estar al margen de esta mirada tan hiperanalítica, tan detallista, donde todo es patología, y vamos a basarnos un poco en la psicopatología clásica, que nos va a dar un modelo más simple y más operativo para nuestro trabajo como coaches. Desde acá vamos a ver esta siguiente clasificación, ¿sí? Los trastornos mentales secundarios causados por causas orgánicas o exógenas, es decir, cuando hay un problema físico, anatomofuncional, puede estar generando algo de apariencia psicopatológica o algo que puede ser psicopatológico en sí mismo, los trastornos en el desarrollo de la inteligencia, las demencias, y luego ya mucho más cercano a nuestro trabajo, la psicosis, los trastornos narcisistas, los trastornos borderline y las neurosis. Entonces vamos a empezar a ver muy brevemente estos distintos cuadros con los que nos podemos enfrentar. Los trastornos mentales secundarios con causas orgánicas exógenas, como por ejemplo los trastornos metabólicos, endocrinos, cierta forma de tumores, los trastornos postraumáticos que generan lesiones cerebrales, las intoxicaciones con drogas, con contaminación ambiental, son muy importantes que las tengamos en cuenta. No solo los coaches, sino que muchas veces hay psicólogos. En la época en que yo me dedicaba mucho más a la práctica clínica, a supervisión de psicoterapeutas, cuando hice mis prácticas hospitalarias, nos encontramos con muchas personas que llevaban mucho tiempo de psicoterapia, tratados, por ejemplo, con una depresión, cuando en realidad tenían un problema metabólico, cuando había una deficiencia, cuando había un origen endocrino. Entonces es importante saber, muchas conductas de apariencia puramente psicopatológica en realidad son psicopatologías secundarias. La causa es un tumor, la causa es un trastorno metabólico, la causa es endocrina,
Entonces, cuando tengamos esta sospecha, tanto psicólogos como psiquiatras, derivemos al médico, pidamos análisis en profundidad, hagamos una tarea de interconsulta con un colega médico para descartar esto que puede generar, por ejemplo, depresiones secundarias o trastornos de conducta secundarios. Luego tenemos los trastornos en el desarrollo intelectual. Esto es un tema muy importante, muy grave, pero que no genera un inconveniente para los coaches, porque difícilmente llegue a nuestra consulta alguna persona con este tipo de padecimiento. En general son enfermedades que tienen cuadros muy graves, que son tratados por psicólogos clínicos o por psiquiátricas. Tenemos aquí las distintas formas de oligofrenia, los trastornos Savant, el autismo, que no es un trastorno puramente intelectual, sino fundamentalmente también emocional. Estos cuadros son muy importantes, pero es dificilísimo y casi imposible que nos llegue un caso así como coaches. Lo mismo ocurre con las demencias. Las demencias, según el periodo de la vida en el cual aparecen, pueden ser senil o presenil. En el caso de una demencia senil, también es muy difícil que nos llegue un paciente con estas características a nuestra consulta como psicólogos, psicoterapeutas o como coaches. Y fundamentalmente podrían en algunos casos la demencia presenil, es decir, cuando estos rasgos de demencia aparecen en personas relativamente jóvenes, ahí es más probable que nos pueda tocar este caso. Y acá hay que distinguir cuál es el origen, digamos, si son primarias o irreversibles, como los males de Alzheimer o el Huntington, donde hay un fenómeno degenerativo, neurológico, que hasta nuestro conocimiento actual es irreversible, o cuando son secundarias, donde el origen es más bien metabólico o por intoxicaciones, y en ese caso sí tenemos más posibilidades de hacer algún tipo de intervención. No sé, Ivonne, si hay algún comentario o pregunta hasta aquí. Sí, a ver, tenemos una pregunta de Bella que nos dice, buenas noches, quisiera saber si el coaching de vida y transformación es lo mismo que el coaching transpersonal. Bueno, no es lo mismo. Hay distintos dominios en los cuales podemos trabajar en coaching, como ser el coaching organizacional, trabajar, por ejemplo, en empresas, el coaching de vida, que es trabajar más bien con las necesidades existenciales de las personas. Otro es cuál es la escuela en la cual se sostiene el coach, es decir, cuál es la teoría en la que ha trabajado. Nosotros, por ejemplo, formamos dentro de una escuela que es interacciones primordiales. Interacciones primordiales es una teoría del comportamiento humano, de las potencialidades, de la psicopatología, que a su vez pertenece a un gran paraguas que es la psicología transpersonal, que es todo un movimiento dentro de la psicología. Es decir, la psicología transpersonal no es una escuela, sino un conjunto de escuelas. Entonces, el coaching de vida se puede practicar desde muchas escuelas. Yo puedo ser, no todas, tiene que ser una escuela que tenga una mirada profunda. Por ejemplo, el coaching ontológico, el coaching primordial, son escuelas de coaching que tienen una mirada no excesivamente conductista, que no busca solo objetivos, sino que se preocupa por la persona. Ahora, eso define la teoría con la que yo trabajo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer coaching de vida siendo coach ontológico, puedo hacer coaching de vida siendo coach existencial, puedo hacer coaching de vida siendo coach transpersonal. ¿Qué más, Ivonne? Tenemos otra pregunta más. Gustavo nos dice, ¿un coach debería tener un examen de apto psicológico para ejercer? ¿Cuál recomienda usted hacer? Bien, tiene que tenerlo. De hecho, aunque no se haga un examen previo, las escuelas serias de coaching, por ejemplo, las que nosotros consideramos escuelas amigas, con las que tenemos relación, con las que compartimos amistades y demás, no hacen a lo mejor un chequeo previo de personalidad como algunas escuelas de psicología.
Mientras yo fui autoridad en una facultad de psicología, establecí justamente esto, que todo alumno tenía que hacer un estudio de psicodiagnóstico previo. Pero en las escuelas de coaching seria hay una evaluación permanente, no se hace un psicodiagnóstico previo, pero sí se está evaluando permanentemente al alumno, y cuando una persona no cumple con determinados estándares, no se la certifica. Y yo sé que las buenas escuelas de coaching hacen esto y lo hacen bien, no previamente, pero sí durante toda la capacitación. Entonces, no te podría decir cuál es el tipo de estudio que hay que hacer, porque eso va a depender de la escuela. O sea, que la escuela que tú elijas va a tener sus propios criterios en función de su antropología, de su filosofía, de su definición de lo que es la salud, el desempeño, y en algunos casos de la patología también, como es nuestra escuela, por ejemplo. Son las preguntas que llevamos hasta este momento, maestro. Muy bien. Seguimos avanzando, entonces. Nos vamos acercando a los temas más importantes para nosotros. Luego tenemos los trastornos psicóticos. Este también es un ámbito que no debería preocuparnos mucho, porque estamos hablando de patologías graves. No significa que no pueda llegarnos un coachee con estos rasgos, pero es muy poco frecuente. Dentro de los trastornos psicóticos clásicos más conocidos están la esquizofrenia, con sus diversas formas de aparición clínica, como la esquizofrenia catatónica, que es quizás la forma más grave, más deteriorante, la hebefrenia, que es una forma de esquizofrenia que aparece en la primera juventud, es la que aparece más temprano en la vida, la esquizofrenia simple y la esquizofrenia paranoide, que es característica de las personas muy desconfiadas, con mucho miedo y también muy agresivas. El trastorno maníaco, el trastorno depresivo o la melancolía, y el trastorno maníaco depresivo, que ahora se conoce mucho más como trastorno bipolar. Es la persona que pasa de la manía, que es la exaltación, la taquipsiquia, la aceleración del curso del pensamiento, es la persona eufórica que se lleva el mundo por delante, y luego cae en el opuesto, en la depresión, en la apatía, en la falta de sentido, que muchas veces puede ir acompañada de ideas suicidas o de la práctica del suicidio mismo. Hay mucha investigación, como veíamos recién, de todas las teorías. Hay mucha investigación desde la psiquiatría biológica, hay mucha medicación que ayuda, básicamente el litio, para el aspecto neurológico. Hay trastornos estructurales del cerebro y químicos que se ha demostrado que tienen que ver con esto, y por supuesto también hay razones que pueden ser entendidas de las teorías sistémicas, psicoanalistas, transpersonales. Es decir, cada escuela aportó algo que puede tener que ver con este tipo de patología, pero acá sí es importante saber que hay elementos orgánicos que por lo tanto requieren medicación. Cualquier coach que ha recibido una formación seria va a percibir que una persona con estas características no puede ser ayudada simplemente desde el coaching. Una persona con una esquizofrenia nos va a transmitir una sensación, nos va a generar preocupación, quizás algo de temor. Entonces, no son los casos que más deberían preocuparnos. No significa que no estemos atentos, pero es muy raro que una persona con estos trastornos vaya a un coach. En general, estas personas son muchas veces llevadas a la terapia y ya los mismos parientes buscan una ayuda profesional de tipo terapéutico y fundamentalmente en general de tipo médico. Quizás una persona en una situación depresiva es más probable que vaya por sí misma y que lo haga en busca directamente de un psicólogo. ¿Cuáles son los trastornos que aparecen en las psicosis? Hay trastornos perceptivos, es decir, las personas alucinan, hay alucinaciones auditivas, escuchar voces, la sensación de que esas voces no provienen de nuestro propio cerebro, sino que vienen desde afuera. Hay alucinaciones visuales, sinestésicas, sensaciones extrañas en el cuerpo. Hay trastornos del pensamiento, delirio, pérdida del juicio crítico, la persona ya no puede analizar correctamente
lo que está pasando a su alrededor, y hay trastornos conductuales que son los más fuertes y los que a nosotros nos ayudarían a entender que esta persona no puede ser ayudada desde el coaching. La impulsividad, la desinhibición, la hiperquinesia, la autoflagelación, son personas que se agreden a sí mismas. Es decir, hay muchos elementos acá para distinguir esto. Luego tenemos los trastornos psicopáticos, que antiguamente se los llamaban los locos morales o los desalmados. Son personas que hay muchos estudios acerca de la química, de la estructura cerebral, que parecería ser que no tienen el chip que les permite contactar con lo que le está pasando al otro. Por lo tanto, son personas con una incapacidad de sentir el sufrimiento ajeno y por lo tanto infligen daño a los demás sin culpa, sin remordimiento, sin ninguna preocupación por las consecuencias de sus actos. Ahí tenemos a los violadores, a los delincuentes, a los asesinos. Es decir, tampoco son casos que puedan caer. Y si nos aparece una persona así, vamos a tener una sensación muy profunda de que estamos ante alguien peligroso, vamos a sentir temor. Entonces, no son tampoco pacientes que deban preocuparnos mucho. Sí puede ser cuando la psicopatía no es muy grave y nos aparece una persona muy seductora, muy manipulativa. En general, el psicópata es muy inteligente. Entonces, ahí sí como coaches tenemos que tener cuidado porque un psicópata puede envolvernos. Es el coachee que además de pedirnos una sesión, nos termina vendiendo un auto que no funciona o nos ofrece un negocio. Es decir, de alguna manera con el psicópata uno se siente envuelto en algo que no quisiera hacer y manipulativamente ha terminado haciendo. Luego tenemos las neurosis, y acá sí nos estamos acercando a un terreno donde el coaching y la psicoterapia comparten zonas grises. Es decir, es muy probable que como coaches seamos consultados por personas neuróticas que están buscando un coaching de vida. Es muy probable que como coaches organizacionales nos tengamos que enfrentar con un gerente, con un director, con el dueño de una organización que padece rasgos neuróticos, y acá sí es importante poder empezar a establecer las diferencias, es decir, cuán dañina puede ser la estructura de personalidad de esta persona para sí misma o para quienes la rodean. Clásicamente se habla de 3 tipos de neurosis. Según el psicoanálisis, ha sido la evolución psicosexual de la persona, los hábitos que recibió en su educación psicosexual, la que va a determinar el tipo de patología que esta persona va a desarrollar. El psicoanálisis es sin duda la escuela que con más profundidad ha investigado, ha desarrollado modelos para entender la psicopatología. Existe fundamentalmente una escuela que es un muy buen ejemplo de cómo pueden enriquecerse la psicoterapia y el coaching. Hay un modelo que fue desarrollado por un psicoanalista argentino, el doctor Lieberman, donde él pudo establecer cómo se comunican las distintas formas de neurosis, cuál es el estilo comunicacional que tiene el paciente neurótico y qué siente el interlocutor que está ante determinado tipo de pacientes. El doctor Lieberman investigó incluso el estilo comunicacional de los pacientes psicóticos. Entonces, acá vemos justamente una de estas ramas donde decíamos que la kinesiología y la traumatología se pueden contactar, que el ingeniero y el arquitecto pueden aprender de lo mismo. Por ejemplo, el tipo esquizoide. El tipo esquizoide, que no quiere decir el esquizofrénico, sino que el que tiene una forma parecida al paciente esquizo, es el estilo reflexivo, intelectualista, abstracto. Es la persona que no se conecta con sus emociones, que habla de sí misma como en teoría. Es una persona que lo que siente el coach o el terapeuta, el psicólogo frente a ella, es la sensación de que está hablando de algo que no tiene sustancia. Es un paciente que busca incógnitas, habla de algo que no termina de decir, pero que no crea la sensación de suspenso. Es decir, que uno no se engancha con estas historias abstractas que cuenta la persona esquizoide. Distinto, vamos a ver enseguida, el paciente fóbico, que también habla de incógnita, pero que uno se engancha, que uno quiere saber por qué está diciendo esto, qué quiere decir. Uno va sintiendo que hay una trama en la que quisiera explorar, pero el paciente no nos deja, nos tira pistas, pero no nos permite acceder. Entonces,
En este caso, cuando estamos ante este tipo de personas, lo que sentimos es distancia, inaccesibilidad. Busca controlar lo que le está pasando, creando una especie de pared intelectual entre el coachee y el coach, y lo que vamos a sentir entonces es, no puedo llegar a esto, no me puedo conectar con esta persona. Luego está el depresivo, que tiene un estilo comunicacional lírico, es decir, es una persona que habla desde un profundo sentimiento, está muy conectada con sus sensaciones, desde la PNL diríamos que es muy senestésico, ¿no? Él respira profundo, está conectado con su cuerpo, es melancólico, es grave, su voz incluso es grave, y lo que sentimos frente a un paciente depresivo es una sensación de estar abrumados, es decir, como, qué pesado, qué denso que es esto, qué duro que es escuchar a esta persona. Este tipo de paciente busca controlar la situación mostrándose carente, mostrándose necesitado. Por lo tanto, genera en nosotros una sensación de mucha pesadumbre. Todo esto que estoy contando, por supuesto, es importante trabajarlo en la práctica, es decir, que como coaches aprendamos a distinguir estos estilos y vamos a ver enseguida la gravedad, porque una persona puede tener un estilo esquizoide como un científico y no es un psicótico, puede tener un estilo depresivo, lírico, profundo y no es un psicótico depresivo, pero podemos entender cuál es el estilo y esto nos va a ayudar a comprenderlo y a llegar a él. Ahora, la gravedad es la que nos va a permitir decir, mejor con esta persona, no trabajo, la derivo y que la ayude un psicólogo o un psiquiatra. Luego tenemos el paciente psicopático, que es el estilo épico. El psicópata habla como si estuviera viviendo una gran aventura, ¿no? Es muy fuerte lo que dice, hay una gran intensidad emocional, no solo en el relato, sino en sus movimientos, en su mirada. Es la persona de acción, la persona que cae en el acting out. El acting out es como un cortocircuito en el cual hacemos las cosas sin pensar. Cuando una persona dice, no sé cómo hice lo que hice, fue un estado de arrobamiento, algo en mí hizo esto que no soy yo, ahí estamos hablando de un acting out. Ahora, en el caso del psicópata, la persona vive en un acting out, es decir, todos podemos tener esta experiencia de que alguna vez hicimos algo irreflexivamente. El psicópata vive haciendo cosas irreflexivamente y no tiene conciencia de las consecuencias de sus actos. El psicópata busca controlar la situación dominando y muchas veces lo hace a través del miedo. Lo que vamos a sentir como coaches ante un paciente psicopático es miedo, es decir, uno siente que está como ante... una vez tuve un paciente que me decía, yo soy un coche bomba, tenga cuidado conmigo porque en cualquier momento exploto. Y uno siente que verdaderamente esto puede ocurrir y que no vamos a saber qué hacer con las consecuencias de este tipo de acciones. Luego tenemos el paciente obsesivo. El estilo de comunicación del paciente obsesivo es el estilo narrativo, sin emoción. Lo que sentimos frente al paciente obsesivo, que es lo opuesto del psicópata, es aburrimiento, fastidio, es decir, la persona nos da una enorme cantidad de detalles y detalles y detalles. Es la persona que dice, esta mañana me levanté, sonó el despertador a las 7, lo apagué con la mano izquierda, pensé que tenía sueño, pero me tuve que levantar igual, me lavé los dientes, y uno dice, Dios mío, ¿cuándo me va a contar lo que verdaderamente le pasa? Uno siente necesidad como de apurarlo, de desamarrearlo, porque no hay conexión con la emoción. Es decir, el obsesivo busca controlar la situación a través de la lógica, teniendo razón, imponiendo siempre su manera de pensar, pero no conectándose al revés del psicópata con su emoción, con la acción, con lo que tiene ganas de hacer. El desafío con el paciente obsesivo es ayudarlo a conectarse con su deseo, con lo que quiere, con lo que su cuerpo le pide. Pero él está disociado y controla esto a través de la lógica. Luego tenemos el paciente fóbico. Si nos toca trabajar con una persona que puede no ser un paciente, pero tiene un estilo fóbico, lo que vamos a percibir es una forma de dialogar que se caracteriza por la evitación. A diferencia del esquizoide, el fóbico busca incógnitas, pero crea suspenso. Es decir, con el fóbico nos sentimos enganchados. Con un fóbico uno está como...
pero ese y son siempre puntos suspensivos, es decir, nunca termina de completar su frase, nunca nos termina de decir de qué se trata realmente lo que está ocurriendo. Y la sensación que tenemos como terapeutas o como coaches es de cuidarlo. La sensación que nos inspira el paciente fóbico es como estar frente a Bambi, ¿sí? A una ardillita, ante una persona indefensa que requiere de nuestra protección. Es decir, el fóbico controla la situación proyectando afuera lo que teme. Hay alguien ahí que me está amenazando y yo necesito que usted venga y me cuide para que no me pase nada. Entonces es un paciente que genera atracción, que uno tiene ganas de protegerlo, genera una simpatía, distinto al esquizoide que genera una incertidumbre. Yo no sé qué le está pasando porque no me va a crear esta sensación de suspenso, es decir, qué es lo que le está pasando realmente a esta persona, sino que lo suyo es mucho más abstracto. Luego tenemos el paciente histérico. Es el estilo demostrativo, expresivo, llama la atención. Con un paciente de estilo histérico no nos vamos a aburrir nunca. Vamos a sentir que nos atrae lo que nos está diciendo, la forma en que habla, la forma en que se mueve, la forma en que se siente, la forma en que se viste, en que se peina, siempre es atractiva. Puede ser una atracción muy burda, como usar minifalda y cruzar las piernas frente al coach, o puede ser una seducción más de tipo intelectual, pero siempre va a haber algo muy atrapante, ¿no? A diferencia de lo que puede pasar con el paciente esquizoide u obsesivo, aquí vamos a sentir una gran atracción, ya sea por su aspecto físico, por su inteligencia, por el colorido que le pone a sus relatos, vamos a estar conectados. Como vemos en esta foto, uno ve esa imagen y dice, ¿cómo no? Yo quiero compartir, quiero escuchar, quiero saber lo que te pasa. Pero tenemos que tener cuidado porque eso es también una forma de control. O sea, el histérico controla seduciendo y por lo tanto si entramos en esa seducción no lo ayudamos y la persona no supera su cuadro, ¿sí? Y por último, y acá sí que entramos directamente en el área en la que más inconvenientes podemos tener como coaches, están los pacientes borderline. El paciente borderline, como su nombre lo indica, en castellano se los llama fronterizos, están entre la neurosis y las psicosis, es decir, tienen rasgos neuróticos, pueden ser obsesivos, más histéricos, más fóbicos, pero son rasgos muy graves. No llegan a ser psicóticos, pero están ahí deambulando entre uno y otro. ¿Qué es lo que pasa frente a los pacientes borderline? Una característica básica del borderline es que le cuesta mucho establecer límites entre él y los demás, entre sus necesidades y las necesidades del otro, entre cuidarse o ser cuidado por otros. Por lo tanto, son pacientes que nos van a hacer sentir demasiado exigidos, es decir, nos vamos a sentir demandados. Un paciente borderline es un paciente frente al que uno siente que nada de lo que haga va a alcanzar. Es la persona que puede llamarnos a las 3 de la mañana porque no se siente bien. Es la persona que va a tener dificultades en hacerse cargo de sus compromisos como coach, que no va a poder cumplir con los horarios, que no va a pagarnos a lo mejor porque está siempre sintiendo que es carenciada y que tiene que recibir indiscriminadamente, generan una sensación de agotamiento, de que hagamos lo que hagamos, esta persona nunca va a estar bien, que siempre nos va a estar pidiendo más, nos va a generar una sensación de excesiva preocupación por esta persona, por su destino, hacia dónde, qué le va a pasar, a dónde va a ir a parar esta persona, y por momentos podemos llegar a sentir incluso mucha inquietud y hasta temor, es decir, vamos a estar afligidos con un paciente borderline. Entonces, aquí sí es muy importante como coaches, cuando empecemos a tener este tipo de sensaciones, tenemos que saber que esta persona tiene trastornos de personalidad que necesitan un trabajo mucho más profundo que el coaching, y acá sí tenemos que, como decía antes, tener un psicólogo de confianza y poder derivarlo. Entonces, lo más importante en todo esto que les estoy transmitiendo es que reconozcamos que como coaches nosotros somos nuestro instrumento de trabajo, nuestra emocionalidad es el barómetro, el termómetro que nos va indicando
cuánta gravedad hay en el estado de esta persona y si podemos nosotros hacernos cargo de ayudarla o mejor la derivamos, ¿sí? Por último, vamos a redondear con algunas miradas que a mí me parecen muy importantes para comprender la psicopatología. Habíamos hablado recién de las teorías sistémicas, es decir, de no ver al paciente como alguien que ha generado solo sus trastornos, sus inconvenientes, sino como un emergente, es decir, hay sistemas sociales que generan personas enfermas. Entonces, para nosotros como coaches es importante saber que muchas organizaciones tienen trastornos sistémicos. Hay organizaciones que generan empleados con dificultades, que generan gerentes de recursos humanos con dificultades. Y si nos quedamos solo en el trabajo con ese gerente, con ese directivo, con ese empleado, no vamos a estar haciendo un aporte importante. Entonces, el pensamiento sistémico nos ayuda a entender cuál es la dinámica que hay en esta organización que está generando conductas disfuncionales. El existencialismo, la psicología humanista, nos va a plantear que la patología tiene que ver con la falta de sentido, con la existencia inauténtica. Y esta es una dimensión de la que tenemos que hacernos cargo. Autores como estos que vemos aquí, Biesbanger, Rollo May, Maslow, mi querido doctor Víctor Frankl, que tuve el honor de conocer hace ya muchos años, nos están diciendo que cuando nosotros no le encontramos significado a nuestra vida, esto va a tener consecuencias en nuestra personalidad. No siempre se trata de trastornos psicosexuales, no siempre es una patología psicológica, sino que hay un tema existencial. Cuando la vida parece absurda, vacía, sin sentido, esto puede terminar generando como efecto secundario un trastorno depresivo, algo que parece una patología psicológica, pero que en realidad tiene un origen existencial. Y por último tenemos la psicología transpersonal, la psicología integral, que nos dice que es intrínseco al ser humano la búsqueda de sentido, la búsqueda del significado. Y cuando esto no se realiza, cuando vivimos en una cultura que no respeta las inquietudes espirituales, esto tiene que ver con lo que planteó al comienzo Marco, con lo que planteó Gustavo, esta frustración trascendente, vivir en culturas chatas, en culturas que no honran la búsqueda espiritual. Esto también es origen de patologías que son secundarias. Su origen es otro. No están determinadas por un problema orgánico o neurótico, sino por no encontrarle la dimensión trascendente a la vida, ¿sí? Con esto cierro. Quiero invitarlos antes de entrar a las preguntas a que nos contacten, todos aquellos que estén interesados en profundizar esta mirada, este modo de entender el coaching desde un nivel mucho más profundo que solo la búsqueda de objetivos organizacionales. Quien esté interesado en una mirada que honre la humanidad de las personas y no solo su función dentro de una organización, que honren la importancia de trabajar por vínculos sanos dentro de las empresas o por hacer un coaching de vida profundo, trascendente, son muy bienvenidas dentro de nuestra escuela. Del 5 al 20 de enero tenemos un intensivo de verano donde se puede cursar en 2 semanas prácticamente toda la parte vivencial, personal, y luego la formación se continúa a través de un trabajo e-learning. Están invitadas, además de una plataforma e-learning, tenemos sedes físicas, presenciales, en 9 países de América, de Norteamérica, de Europa, así que con todo gusto los esperamos. Si quieren contactarse con nosotros, vamos a tener próximamente otras webinars. La próxima va a ser el arte del trabajo corporal. Nosotros le damos mucha importancia al trabajo corporal, tenemos un método de trabajo corporal y emocional en coaching, y el otro va a ser la psicoterapia y el coaching del futuro, es decir, cómo desde esta mirada estamos concibiendo hacia dónde puede ir el coaching en los años que vienen, ¿sí? Y si quieren recibir una información más detallada, pueden escribirnos, visitar nuestra página, y con gusto les vamos a brindar esa información. Y ahora sí, Ivonne, vamos Claro. a las preguntas.
Claro que sí, maestro. Mira, ya tenemos varias aquí. La primera que le voy a dar es de, permítame, porque me han puesto ya varias. Valentina, ¿cómo vería a un médico como coach transpersonal? ¿Tiene sentido que un médico hiciera un camino por el coaching? Bueno, a ver, todas las profesiones, no solo la del médico, fundamentalmente la del médico, pero el educador, el abogado, el contador, ¿sí? Todos los profesionales tenemos que tratar con personas, ¿sí? Por lo tanto, además de nuestros conocimientos técnicos que tienen que ver específicamente con nuestra profesión, necesitamos de conocimientos comunicacionales, de la capacidad de establecer empatía, de llegar a un buen encuentro con nuestros consultantes. Cuando una persona simplemente sabe mucho de una técnica, pero no tiene llegada a sus consultantes, su tarea se va a ver afectada. O sea, está totalmente demostrado esto, mal llamado a veces el efecto placebo. Un mismo medicamento dado por un médico empático no tiene el mismo resultado que ese medicamento dado por un médico distante, antipático, que no tiene conexión con sus pacientes. Y si además de esto el coach, el médico, el psicólogo, el abogado, el contador tienen una mirada profunda, transpersonal, que honra las preguntas trascendentes, las necesidades trascendentes de sus consultantes, entonces sin duda su tarea va a ser mucho más efectiva. No sé, Perfecto. Valentina, si esto responde a tu pregunta. Esperemos que nos conteste. Mientras tanto, paso a la pregunta de Marco. Dice, estimado Daniel, ¿cómo definirías el objetivo general del coaching desde la mirada del modelo de interacciones primordiales? ¿Cuáles serían algunas diferencias claves de este acercamiento al entender a mayor profundidad las potencialidades de la mente transpersonal comparado con otras escuelas? Bien. El modelo de las interacciones primordiales, como su nombre lo indica, plantea que el territorio de mayor crecimiento que tenemos los seres humanos en la vida es el de nuestras relaciones interpersonales. Este modelo concibe las relaciones interpersonales como un camino de crecimiento personal e incluso de crecimiento espiritual. Este es un tema que yo trato mucho en mis libros, es decir, hasta los monjes de clausura plantean que el territorio más difícil para trascender, para crecer en la vida, es el de los vínculos, el de la convivencia, el de las relaciones íntimas, de pareja, familiares, laborales. Es decir, las personas con las que nosotros convivimos constituyen el ámbito del crecimiento. Ahí se ve quiénes somos. Todos somos maravillosos sentados frente a una computadora, pero cuando tenemos que convivir, ahí vemos el gran desafío, ahí vemos de qué estamos hechos, quiénes somos en realidad. Entonces, para este modelo, aprender a convivir, nosotros decimos que la vida es el arte del encuentro. Cuando aprendemos a encontrarnos con nosotros mismos y con los demás, se nos abre un espectro de vida, una calidad de vida que no podemos conocer en el aislamiento, en la soledad. Por lo tanto, el coaching primordial trabaja fundamentalmente con esto, nuestra capacidad de vinculación, de encuentro. Además, por provenir del gran paraguas de la psicología transpersonal y de la psicología integral, no es que desconozca la patología, hemos visto que nos preocupa la patología, pero también nos preocupa el crecimiento personal. No solo el crecimiento personal, sino el crecimiento transpersonal, es decir, honrar la necesidad humana de trascendencia. Entonces, en el coaching primordial trabajamos con lo personal, trabajamos con lo infrapersonal, que es la patología, trabajamos con lo interpersonal, que es el encuentro con el otro, y trabajamos con lo transpersonal, es decir, nuestra necesidad de encontrarle un sentido profundo y trascendente a la vida. Ok, tenemos una... Muy sintéticamente Claro. te respondo, Mar, porque veo que tienes muy buenas inquietudes. ¿Sí? Así es. A ver, espero no cometer un error en el nombre. Esri pregunta, ¿es posible que el paciente tenga dos trastornos al mismo tiempo? Por ejemplo, ser tipo esquizoide e histérico. Bueno,
De hecho, hay un psicoanalista argentino que habla de lo que él denomina la histeria mala, ¿sí? No mala en el sentido de bondad, sino que es una histeria con complicaciones. Entonces, por ejemplo, ahí vemos donde el histérico tiene una disociación, ¿sí? Porque está generando cosas en el otro de las cuales no se hace cargo. Cuando una persona se siente atraída y va hacia el histérico se siente ofendido, como diciendo, usted me malinterpreta, aunque lo ha estado seduciendo mucho tiempo. Entonces, ahí vemos un rasgo esquizoide, como una falta de conexión entre lo que estoy haciendo, entre mis sentimientos y lo que me doy cuenta. Entonces, en general, todas las neurosis, cuando se acercan a los trastornos borderline, ¿sí? Empiezan a combinarse con otro tipo de patologías. Muchas veces la obsesión es una forma de controlar la tristeza, por ejemplo. Entonces vemos que hay un fondo depresivo en los pacientes con trastornos obsesivos compulsivos. A veces puede haber una conexión entre la paranoia y la fobia, etcétera. O sea que sí ocurre. Ninguna categoría alcanza para una persona. Entonces, un ser humano siempre es más complejo que todas nuestras teorías y si profundizamos vamos a ver que hay muchos rasgos. Ok. Fernando nos pregunta, ¿de qué manera podemos ayudar a una persona sana por medio del coaching? La persona sana lo que va a buscar es estar más sana, crecer como ser humano. Entonces una cosa es estar enfermo y querer curarse y otra cosa es alcanzar mayores niveles de desarrollo, de crecimiento personal. Entonces, un coach que maneja herramientas para esto, por ejemplo, que tiene herramientas sobre meditación, sobre trabajo corporal, que conoce disciplinas que ayudan al desarrollo de la persona, tiene mucho trabajo por delante, muchas áreas de trabajo. Cada vez, incluso en las organizaciones, hay más espacios no solo para entrenamiento, para que las personas trabajen mejor, vendan más, etcétera, etcétera, sino que se están creando espacios recreativos, espacios de crecimiento personal, empresas que brindan la posibilidad de que la gente pueda practicar meditación, yoga, tai chi chuan, encuentros de comunicación entre los miembros de las organizaciones. Es decir, el trabajo de lo que se llamó originalmente el movimiento del potencial humano en los años 60 es un antecedente directo del coaching y trabaja con esto. ¿Qué herramientas tenemos para que las personas sean más sanas, estén más íntegras, hagan una vida más satisfactoria y brinden mejores cosas a la sociedad de la que forman parte? Ok. Edmundo nos dice, escucho y comparto completamente que como coaches es importante tener el contacto de algún psicólogo e incluso psiquiatra para podernos apoyar en el caso específico de algún coachee. Me gustaría saber qué le diría a un psicólogo sobre cuándo apoyarse de un coach. Ah, muy bien, muy interesante. Debo reconocer que como profesor en universidades donde hay facultades de psicología, esa pregunta es bastante desafiante, ¿sí? Me parece mucho más fácil que los coaches asuman que necesitan apoyarse en los psicólogos que los psicólogos asuman que necesitan apoyarse en el coach. El hecho de ser una profesión más antigua genera una sensación mayor de territorialidad, de celo, de envidias. Es cierto que el coaching ha empezado a tomar muchos territorios que la psicología no ha sabido aprovechar, sobre todo en lugares donde hay mucha tendencia patologista en la formación de los psicólogos, es decir, se les enseña solo a ver la patología, a no aprovechar el trabajo con la salud, y después el psicólogo se enoja porque el coach empieza a tomar territorios que él no ha tomado. Entonces hay un problema ahí en la formación del psicólogo. Entonces, para que un psicólogo empiece a ver que el coach tiene muchos elementos que aportarle, habría que empezar con un cambio en la formación del psicólogo, que en otros países no es tan grave, pero aquí en Argentina realmente hay una tendencia muy patologista, muy a ver todo desde la enfermedad. Entonces, es muy difícil realmente que este tipo de psicólogos se apoyen en un coach. Pero también hay muchos psicólogos que se han formado también como coaches y que están mucho más abiertos a esto. Entonces, lo que yo le diría a un psicólogo que estuviera abierto
y que estuviera dispuesto a escuchar, es que el coach tiene una mirada más fresca, una mirada más práctica, no maneja tantos elementos teóricos, pero cuando ha estudiado en una buena escuela, tiene muchas herramientas para llegar, para generar empatía, para hacer buenas preguntas. Hay muchos coaches que tienen una formación en coaching corporal que les permite llegar con herramientas, con tecnologías que en las facultades de psicología raras veces se enseña. Entonces sería muy enriquecedor para un psicólogo tener también el teléfono de un coach y poder derivar cuando ve que su paciente está necesitando algo más rico, más entretenido, más simple, más liviano, que tenga más que ver con la creatividad, que tenga más que ver con lo cognitivo. Por ejemplo, si un paciente tiene un tema en su empresa y necesita estrategias de pensamiento para tomar una decisión, a un psicólogo común le va a resultar muy difícil porque no tiene herramientas para trabajar con esto. La persona no está enferma, no tiene conflicto, no tiene bloqueo, pero quiere tomar una decisión más inteligente acerca de hacer una asociación con otra empresa, expandirse fuera de su país, ¿sí? En ese caso, difícilmente en una facultad de psicología el psicólogo va a recibir entrenamiento para estrategias para llegar al éxito, mientras que un coach sí. Entonces, yo con toda seguridad le diría al psicólogo que cuando le toque gente que está más bien sana y que lo que está queriendo es crecer, debería apoyarse en un coach que haya estudiado en una escuela seria. No sé, Edmundo, si esto contesta a tu pregunta. Ok, ahorita que nos diga. Della pregunta, ¿como seres humanos todos tenemos algo de esas patologías? Yo no diría patologías, sí diría de rasgos de conducta. Por ejemplo, un esquizofrénico es una persona que tiene disociada su emoción de su intelecto, de su cuerpo, de su mente. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de disociarnos y en muchos casos esto está bien. Por ejemplo, si yo estoy en la silla del dentista y me puedo disociar un poquito de mi cuerpo, eso me va a permitir pasarla un poco mejor que si estoy súper conectado con mi cuerpo y por lo tanto voy a sentir mucho el dolor. Entonces, todos los seres humanos podemos ser seductores, todos los seres humanos tenemos miedo, todos los seres humanos nos gusta tener ciertas cosas ordenaditas, es decir, todos tenemos más o menos rasgos obsesivos, histéricos, fóbicos, esquizoides. Todos los seres humanos podemos entristecernos, ¿sí? Entonces, la patología es siempre una exageración de una conducta normal, ¿sí? Entonces, cuando la separación entre mi cuerpo y mi mente está tan extrema que yo ya no siento mi cuerpo, cuando la tristeza es tal que no puedo salir de ella, cuando el miedo me paraliza, cuando mi necesidad de orden me convierte en una persona insoportable, que todo tiene que ser exactamente igual siempre, estoy frente a un trastorno. Por lo tanto, en distinto grado, todos tenemos todas las patologías. De hecho, Lieberman, que yo lo citaba recién con esto de los estilos comunicacionales de cada paciente, él decía que el yo idealmente plástico, ¿sí?, es la persona que tiene un poquito de todo esto, pero saludablemente. Tiene intelecto, tiene orden, se conecta con la tristeza, sabe cuándo no hacer algo porque el miedo le sirve como una guía, es decir, tiene todos estos rasgos, pero en un nivel saludable. Y todos tenemos algunos de estos rasgos un poquito subido de tonos. En ese caso, aparece la patología. Ok, bueno, tenemos 5 preguntas y nos queda un minuto. Voy a pasar una de ellas y si queda, entiendo que van a quedar más pendientes, todas las preguntas las va a recibir el maestro Daniel para que puedan atenderlas. La pregunta de María es, para realizar la formación avanzada en coaching transpersonal en los módulos de verano, ¿es necesario realizar los módulos de coaching transpersonal básico? Me desempeño como coach ontológico profesional hace más de 15 años y he tenido otros procesos de aprendizaje en psicoterapia transpersonal, Gestalt, PNL, y mi inquietud es saber cómo se cursaría. Bueno, muy bien. Quiero aclarar que Ivonne, que es la persona que maneja esta plataforma desde México, es mexicana
y en México se llama maestro a toda persona que tiene un cierto conocimiento de algo, y sé que en otros países la palabra maestro suena un poco fuerte, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, llamar maestro a alguien es como medio guruficarlo, ¿no? Y como yo no tengo nada de gurú, quiero aclarar esto, que soy maestro en México, donde maestro es, el profesor Girafales es un maestro, ¿sí? Entonces, me parece importante aclarar esto, porque a mí cuando me dicen maestro, me suena un poco fuerte, ¿sí? Ok. Al margen, pero es importante por cuestiones culturales, ¿sí? Y con respecto a tu pregunta, bueno, veo que tienes una formación muy importante. No sé dónde estudiaste coaching ontológico. Nosotros consideramos que tanto Newfield Consulting como Newfield Network son instituciones hermanas. Tenemos un enorme respeto por la formación que allí se imparte, y por lo tanto valoramos mucho. Tenemos muchos coaches que vienen de allí, pero son formaciones muy distintas, es decir, parten de una antropología distinta, de una filosofía distinta. Rafael tiene toda una concepción filosófica, ¿no? Como él mismo la declara, de un fondo nietzscheano. Eh, eh, Él, como lo dice también, él se consideró un ateo, ahora ya no se considera ateo, es decir, ha tenido una evolución su pensamiento, mientras que nuestro modelo proviene de otra concepción filosófica completamente distinta. Entonces, tu formación como coach ontológico te va a ser muy útil, pero también es importante que concibas la posibilidad de concebir otra forma de practicar el coaching. Entonces, necesariamente la formación que nosotros ofrecemos tiene que ser hecha entera, porque no hay nada que podamos decir, bueno, esto ya lo viste y lo puedes dejar de lado. Tendrías que venir con la actitud de decir cómo tú vas a integrar estas dos formas de concebir el coaching. Nosotros trabajamos mucho con la corporalidad, tenemos tres grandes métodos, que son la lingüística primordial, el movimiento primordial, que es una metodología para hacer coaching desde y con el cuerpo, y la meditación orgánica, que es una práctica meditativa no religiosa, y son tres herramientas que tienes que aprenderlas completas. Entonces, no sé si tu pregunta iba hacia ahí, pero no podríamos darte equivalencias, digamos, que tú en lugar de 100 horas tengas que cursar 50 por tu formación previa, pero sí podemos asegurarte que tu conocimiento previo te va a resultar muy, muy provechoso, muy rico para todo lo que vas a aprender con nosotros. Además, nosotros tenemos muchas horas de trabajo y learning que lo puedes hacer desde tu casa. Y además, como decía recién, tenemos sedes físicas, es decir, en muchos países, entonces el cursado presencial, seguramente hay alguna sede de la escuela cerca de tu domicilio. Igual te invito a que te acerques, a que podamos conversar con alguna persona de nuestra escuela para que te cuente cómo, cómo poder enfocar la formación con nosotros. De acuerdo. Dice María que muchas gracias, que ya tuvo mayor comprensión del modelo. Anthony Muy nos bien. dice, hola Daniel, te saluda Anthony de Perú. Si durante algún ejercicio en un taller se abre una herida emocional y el participante se desborda o se da cuenta de algún rasgo de los que nos cuentas, ¿cómo recomendarías manejar esta situación considerando el contexto de un taller? Bueno, nosotros en nuestra formación trabajamos, esto es algo que requiere de mucha práctica. En primer lugar, cuando estamos trabajando en talleres, no en forma individual, nunca tenemos que trabajar solos. Siempre hay que tener un equipo para que mientras el facilitador central sigue a cargo del proceso del grupo, haya otros facilitadores que estén a cargo de los procesos individuales. Y esos facilitadores tienen un entrenamiento acerca de cómo ayudar a la persona a entrar y a salir de estados emocionales muy profundos. Estos estados emocionales no solo no son indeseables, sino que son buscados. Nosotros queremos que la gente entre en procesos profundos porque ahí se liberan las potencialidades, ahí aparece el crecimiento personal. Pero esto tiene que ser contenido. Entonces es fundamental trabajar en equipo y con personas que han tenido la misma capacitación y tienen el entrenamiento para utilizar técnicas respiratorias, técnicas lingüísticas. Es decir, hay muchas formas con las cuales podemos ayudar a una persona a salir de un estado, pero a aprovechar ese estado, porque salir no es tan difícil.
Lo importante es que eso que se experimentó en ese estado emocional se integre, se aproveche y sirva para el resto de la vida de la persona. Ok. Gustavo nos pregunta, ¿qué término es más adecuado utilizar, crecimiento o evolución? Crecimiento o evolución. En muchos sentidos, crecimiento y evolución van juntos. Evolución significa que algo que está dentro, esto se entiende mejor en inglés, ¿no? Unfolding es como ir desenvolviendo lo que estaba guardado. Entonces, cuando esto que estaba guardado se desenvuelve, hay crecimiento. Es decir, por ejemplo, cuando la mórula empieza a desenvolverse, empieza a crecer el bebé, ¿sí? Entonces, es muy difícil establecer una distinción. Sí te podría decir ya en términos de Wilber, que es el autor que más ha trabajado en términos de evolución de la conciencia, que la palabra evolución involucra el desarrollo de estructuras cada vez más complejas. Cuando evolucionamos vamos desarrollando estructuras cerebrales, psicológicas, de comportamiento, más complejas que nos permiten acceder a niveles más profundos de la realidad. Entonces, cuando hablamos de evolución de la conciencia, sí, la palabra evolución se distingue de la palabra crecimiento. La conciencia no crece solamente, sino que hay una diferencia cualitativa. Entonces, cuando estamos hablando de cambios cualitativos, es mejor hablar de evolución, ¿sí? Por ejemplo, puede crecer mi barriga, pero eso no es evolución. Puede crecer mi capital, y eso no es evolución, tengo más de lo mismo. En cambio, cuando algo evoluciona, hay un salto cualitativo. O sea, ya no es que tengo más de algo, sino que puedo hacer cosas distintas con esto. Entonces, evolucionar como coach no es aprender más cosas, sino descubrir que tengo otros ámbitos de trabajo, que hay otras teorías desde las cuales yo puedo comprender más profundamente al ser humano. Puedo descubrirme a mí mismo en intervenciones que trascienden lo que antes creía que podía. Eso es evolución. Gracias. Verónica pregunta, estimado Daniel, ¿cómo guiar a padres de hijos niños que han sido diagnosticados con ADD y medicados, cuando uno como terapeuta se da cuenta que es un niño simplemente curioso y con inquietudes? Pregunto por la cantidad de casos de este tipo. ¿Cómo llegar a esos padres sin esa sensación de ser invadidos? Hmm. Bueno, esto tiene que ver con todo lo que hablábamos recién del DSM, de la patologización, de la industria farmacéutica que está permanentemente inventando enfermedades para justificar el uso de drogas. O sea, esto veíamos hace un rato, está demostrado que de repente se descubre una droga que produce tal efecto, entonces se le encarga a un psiquiatra que investigue y cree una enfermedad que justifique el uso de esa droga. Entonces, aquí hay un tema educativo, hay un tema cultural. Es necesario educar a las personas, no solo en esto, sino en el consumo indiscriminado del azúcar, en el consumo indiscriminado de alcohol, es decir, de cuántos tóxicos que se venden como si fueran elementos saludables y convenientes. Entonces, hay un enorme trabajo educativo de enseñarle a las personas de que este tipo de consumo indiscriminado de fármacos de ninguna manera está justificado, que el hecho de que nuestros hijos sean traviesos, inquietos, de que de repente les cueste concentrarse en la escuela porque muchas veces simplemente están aburridos, no es un índice de patología. El caso de la escuela es típico, o sea, ¿cómo hace una maestra solita parada frente a 40 niños para ser más entretenida que la PlayStation? ¿Sí? Es un trabajo enorme, no hay forma en que una docente pueda tener tantas herramientas para mantener atento y concentrado a un niño que está acostumbrado a recibir millones de estímulos por segundo. Entonces, cuando los padres entienden que si los niños están bombardeados de estímulos, bombardeados de azúcar, bombardeados de Coca-Cola, bombardeados de estimulantes, después obviamente van a estar excitados, van a estar acelerados y van a tener problemas de concentración. Entonces, acá sí que los coaches, los psicoterapeutas tenemos que hacer una tarea cultural educativa, enseñarles a los padres que hay temas cotidianos que siempre han sido tratados como tales y que no tenemos que permitir que
se patologicen o que nos impongan una mirada psiquiátrica o farmacológica de ello. Cuando la gente entiende esto, se relaja, se da cuenta, no tengo un hijo enfermo, tengo un hijo travieso, tengo un hijo que le gusta concentrarse. Y hay conductas familiares que están fomentando que le cueste concentrarse. Entonces, bueno, menos Coca-Cola, menos café, menos televisión, menos PlayStation, menos celulares, ayudan a la concentración. Ok. Tenemos la última pregunta, es de Ricardo. He escuchado que este modelo es muy genérico porque abarca muchos temas. Me han recomendado estudiar primero un coaching ontológico, por ejemplo Newfield, para agarrar base y luego poder estudiar este modelo como complementario. Sin tener en mi caso una base de coaching o una formación previa, ¿qué comentario me harías al respecto? En teoría, encuentro increíble el enfoque sistémico del que hablas en la formación de EPTI. En realidad, tener una formación previa en una escuela seria, si estás hablando de, porque ya hay muchas escuelas de coaching ontológico que son malas copias de Newfield, hay otras que no. Ahora, si estás hablando de una formación seria, tipo Newfield Network, Newfield Consulting, siempre te va a resultar favorable para estudiar nuestra forma de coaching, pero de ninguna manera es una condición indispensable. O sea, no tienes que haber estudiado coaching antes para comprender nuestro modelo. Es más, a veces es desafiante cuando tú ya tienes una formación, desaprender ciertas cosas para realmente sacarle provecho. Que si me dijeras, es bueno haber jugado al tenis para jugar al fútbol. Bueno, si has jugado al tenis vas a tener reflejos, vas a tener una condición cardiológica buena, pero también vas a tener que desaprender muchas cosas, porque el fútbol se juega con los pies y el tenis se juega con una raqueta. Entonces, de ninguna manera es una condición. Pero si ya lo has hecho, seguramente en una escuela seria como estas que son las que nosotros consideramos escuelas hermanas, te va a resultar muy benéfico. Pero no es necesario las dos, como tampoco es necesario haber hecho nuestra formación para después ir a Newfield. Son dos cosas distintas y lo importante es que sí lo hagas con escuelas serias como estas dos que estamos mencionando. Ok, a ver, ahora sí ya tenemos la última, es de Edmundo. Ya habías respondido a una pregunta antes de él y nos dice, tomando en cuenta tus comentarios sobre mi anterior pregunta y que además entiendo que a nivel educativo, de prestigio, cultural, etcétera, no puede quizás haber un punto comparativo por este momento entre el coach y sus competencias contra un psicólogo que cuando menos estudió 4 años. ¿Me recomendarías optar por estudiar mejor tal cual psicología antes de seguirme llenando de certificaciones? Tomando en cuenta que ya tengo certificaciones de ICF y de IAC, y así como que estoy cursando transpersonal avalada. A ver, Edmundo. Si tú sientes un llamado vocacional a ser psicólogo, si te interesa estudiar mucho más en profundidad teoría psicológica, antropología filosófica, estadística, sociología, psicopatología, práctica hospitalaria, hacer una residencia clínica, si tienes vocación para esto, es fantástico. Yo soy psicólogo, he sido profesor universitario de grado, de posgrado, he hecho práctica en hospitales y me ha resultado apasionante. Entonces, sin duda que una formación como psicólogo te va a enriquecer. Si no tienes esta vocación, yo creo que tú puedes ejercer como coach, habiéndote formado en una institución seria, sabiendo cuáles son tus incumbencias, sabiendo dónde puedes meterte y dónde no te puedes meter, y puedes tener una hermosa carrera también. Como decíamos recién, tú puedes ser un kinesiólogo excelente sin ser médico o traumatólogo. Pero si tienes ganas de hacer cirugía y ves que tu llamado te ha ido llevando hacia otro lugar, bueno, ser traumatólogo es distinto a ser kinesiólogo. Pero esto es más un tema de vocación. Yo te sugeriría que hagas una orientación vocacional. Si te acercas a nuestra escuela, te van a ayudar en este sentido de ver hacia dónde va realmente tu vocación. Escribe,
recibe asesoramiento, no vas a ser atendido por un vendedor, sino por alguien que te va a asesorar acerca de si lo que tú estás buscando, nosotros te lo podemos ofrecer, o si no, qué otra institución te puede ayudar en tu búsqueda. Tengo otra pregunta más. ¿Podemos todavía pasarla? ¿Cómo no? Ahora sí la última entonces porque Sí, se nos vence el tiempo. Sí. así es. La última. Jorge nos dice, perdón la ignorancia. La psicología positiva no ha sido mencionada. ¿Puede ser considerada como generadora de valor agregado para el coaching en general? Bueno, yo no menciono la psicología positiva por la sencilla razón de que considero que no dice nada que no haya dicho la psicología humanística 40 años antes. Creo que la psicología positiva simplemente tiene mejor marketing, se ha sabido mostrar al mundo como algo extraordinario, novedoso, pero la verdad es que lo que dice la psicología positiva, la psicología humanística, la psicología transpersonal, la psicología integral, lo vienen diciendo desde los años 60. Entonces, la verdad es que este nuevo envase que ha tomado la psicología, que es la psicología positiva, veniendo de Estados Unidos, donde se sabe empaquetar bien las cosas para que parezca algo nuevo, extraordinario, es así. Entonces, realmente no, de lo que yo conozco, no me parece algo realmente revolucionario. Creo que han buscado un buen nombre, que esto llega mucho, pero no he descubierto hasta ahora algo verdaderamente revolucionario, pero sí creo que es una mirada que puede ser muy buena para un coach. De acuerdo. La última nada más. Preguntan si los libros se pueden comprar en línea. Sí, los libros míos están en temática, con K, temática. Ahí aparecen en línea y se pueden comprar. Y si no, están en librerías en toda América y en Europa también. Así que en cualquiera de las dos modalidades se pueden conseguir. Ahora sí, ya no hay más preguntas. Estamos. Bueno, muy bien. Les agradezco a todos. Sé que en algunos países ya es muy tarde. De todas maneras, vamos a subir esta presentación para los que no alcanzaron a verla entera. Así que van a poder tener acceso a ella en todo momento. ¿Sí? Les agradezco muchísimo la paciencia, el interés, la pasión que tienen por el coaching y por la psicoterapia. Y bueno, déjennos sus datos y nos contactaremos para las próximas webinars, siempre con acceso libre que vamos a tener en los próximos meses. ¿Sí? Muchísimas gracias por todo. Gracias, Ivonne, por tu tarea técnica siempre impecable. Muchísimas gracias. Ya no le voy a decir maestro. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto compartir con ustedes. Así me gusta mucho. De acuerdo. Muy bien. Hasta Muy, siempre. muy buenas noches a todos. Si alguien quiere dejar todavía algún comentario, lo puede hacer. Yo salgo en un par de minutos. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos muy buenas noches y agradecemos su presencia. Hasta el próximo webinar. Muy bien. Hasta siempre.